5 más 2, ¿sí? Imagínense, estoy inventando, y bueno, esto me va a dar un f de x, y ese f de x no es una probabilidad, no es una probabilidad. Mi probabilidad es el área bajo la curva. Nuevamente, si no entienden me paran, si no yo asumo que se está entendiendo, pero sumamente importante que se entienda. Primero, miren, muestren que es una función de densidad. ¿Qué te voy a tener que hacer? Que es positiva, lo vimos en el gráfico. Integrar, por eso les comencé diciendo, estén cancheros para las funciones impropias, o sea, ya van a ver por qué, para derivar e integrar, acá es simplemente utilizar barro, ustedes van a decir, bueno, esto lo sé hacer de análisis, está bien, pero estén cancheros por si se presenta un poquito, una un poquito más dificultosa, entonces yo agarro la calculadora y lo hago rápidamente, o mientras me permitan rendir virtualmente, podré usar lo que ustedes quieran, un software en la PC, una página web, lo que ustedes quieran para calcular rápidamente y no perder tiempo, no perder tiempo. La otra es, encuentre la función de distribución acumulada. Yo todavía no he hablado de ella. Voy a cortar acá, porque acá hay varios conceptos que todavía no los he hablado. Acá estoy mostrándoles simplemente este ejercicio, cómo empieza y cómo deberíamos pensar nuestra función, y es un ejemplo concreto de una función de de densidad. ¿Sí? Miren acá, ¿cómo lo mostramos? Acá está el gráfico. ¿Cómo lo mostramos? Como les dije, positiva. Estamos viendo que entre 0 y 1, en esta porción. Y luego, que probé entre 0 y 1, integramos, aplicamos barro, sacamos la constante, aplicamos, ¿y qué observo? ¿Cuánto me dio esa integral? 1. Estoy, entonces, esta función definida, mi función definida en un rango entre 0 y 1, es una función de probabilidad, de densidad, de una variable aleatoria continua, y yo en ella podría analizar, sacar la media, sacar, ya vamos a ver, la mediana, podría sacar muchas cosas más. Bueno, acá miren el ejemplo que me preguntaba, porque no los leí recién, me decía, encuentre la probabilidad de que más de un cuarto, pero menos un medio de las personas contactadas, respondieron este tipo de encuestas. Nuevamente, si yo tenía, ¿sí? Está entre 0 y 1, me está diciendo entre un cuarto y un medio. Esa área bajo la curva me está preguntando qué tan probable es que entre un cuarto y un medio de las personas, es decir, 0,25 hasta 0, ¿verdad? Un cuarto y un medio de las personas respondan esa encuesta. Bueno, simplemente otra vez barro, entre un medio y un cuarto de mi función de probabilidad, y encontraré, bueno, la probabilidad de que por lo menos, de que más de un cuarto, pero menos de un medio de las personas contactadas respondan, es de casi el 24%. ¿Sí? Ojo, recuerden esto nuevamente. Ojo con esto. Acá yo podría, acá he querido poner, me imagino que es esto. Hablar de que más de un cuarto, pero menos de un medio, es lo mismo que hablar de que más de un cuarto, o más o menos de un cuarto, o sea, o igual a un cuarto, o sea, disculpen, puedo considerar el igual o no, y da lo mismo en términos probabilísticos, porque la probabilidad en el área, o sea, el área para un punto me da 0. Profe, ahí en la integral no es al revés, ¿no? El un cuarto no va abajo. Sí, sí, gracias, sí, 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 tal cual. Sí, disculpen, está mal. Gracias por el comentario, ahí lo vamos a arreglar, gracias. Bien, miren acá, chicos.
perdón, hice para atrás. Yo acá hablé solo y hice una prueba, o sea, un ejercicio de la función de densidad. ¿Se acuerdan que en variable aleatoria continua habíamos visto también la función de distribución? ¿Se acuerdan? Que era la función de distribución, la función acumulada. ¿Mm? Bueno, también vamos a tener una función de distribución y también va a ser una función común y corriente, ¿Mm? Pero van a tener una relación entre ellos. Van a tener, ya vamos a ver qué. La función, ¿y cómo la vamos a encontrar? Esta es la relación. Miren, la función de distribución, ¿se acuerdan que era la probabilidad que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a x? ¿Me siguen? Miren cómo la voy a encontrar. Ustedes me lo van a poder explicar mejor esto. ¿Cómo se va a encontrar? Si recién teníamos, ¿se acuerdan? La función entre 0 y 1 de 2/5 de x más 2. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Perdón. Esta era la función. Vamos a ver, esta era mi función. ¿Cómo podré encontrar la función de distribución? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que debería hacer? Integrar desde el límite inferior. ¿Desde cuánto sería? Desde 0. Y voy a cambiar, para que yo encuentre mi función de distribución, voy a cambiar la constante de integración. Porque la voy a querer encontrar en función de x. Entonces voy a integrar en función de t. Entonces, si yo integro mi función 2/5 de t más 2 diferencial de x, ¿sí? ¿Qué termina siendo esta expresión, chicos? ¿Va a ser un número? O sea, esta integral, ¿es un número o una función? Una función. Bien. De esta manera, teniendo mi función de densidad, integrándola, puedo obtener la expresión de la función, ¿sí?, de distribución. Es decir, integrando a la función de densidad, obtengo la función de distribución. Y acá ustedes van a deducir. Y si yo tengo, si el profe me da la función de distribución, me la da, ¿cómo llego a la de densidad? Derivando. Derivando. Esta es la relación que tienen la función de densidad y la función de distribución. De densidad a distribución integro, y si tengo la de distribución, para la de densidad derivo. Así de sencillo. Y estas expresiones son cualquier funciones que cumplan con las condiciones de ser funciones de probabilidad. De ahí, acá hay un ejemplo de esta función de distribución acumulada, que está muy bien genéricamente este ejemplo. ¿Por qué? Porque cualquiera sea mi función de densidad, como la de recién, que era una porcioncita triangular, o podrá ser la función que después la vamos a conocer, que es aproximadamente la curva normal, o de repente estoy trabajando y es una parábola y pruebo que en esta porción cumple ser función de probabilidad. Estoy inventando, tengo esta función y bueno, y yo veo también que en esta porcioncita se puede cumplir, verá, todo esto se me tendrá que dar y yo corroborar si son o no funciones de densidad. Una vez que yo encuentre o se me entregue o se me den las funciones de densidad, que van a tener distintas formas, las funciones de distribución, la función de cualquiera de estas 3 o 4, 5, 10, que yo vaya a encontrar mi función distribución acumulada siempre con un poquito de variabilidad en su forma,
más menos, pero siempre va a terminar, va a ser como una ojiva, porque va a terminar siempre en 1, acumula. Y vamos a ver, y les hago una pregunta. Si bien en la función de densidad encontramos las probabilidades como el área bajo la curva, en la función de distribución, ¿cómo se encuentran las probabilidades? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la probabilidad de que X tome un valor menor o igual a un A. En esta función, ¿cómo lo tengo que calcular? Ahí lo ¿Cuánto evalúo, sería? profe, en la función. ¿Cómo? Evaluaría en la función de la distribución acumulada y en el eje Y, el valor que Bien, obtenga. exactamente. Si este valor fuese, por ejemplo, 0,8, acá directamente reemplazo ese valor de A en la expresión y obtengo esa probabilidad. Ya en esta función no es la probabilidad un área bajo la curva, sino acá sí es f de x el valor de la función, mejor dicho, de la probabilidad acumulada. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Es decir, miren acá. Acá tengo a la función, lo que está graficada es la función de densidad. Esta negrita es la función de densidad. ¿Sí? Acá lo que quiero calcular es la probabilidad de que X sea menor o igual, es lo mismo, a un determinado valor y es ese área bajo la curva. O sea que yo podría a esta función, ¿sí?, determinar qué tan probable, si yo integro desde 0, por ejemplo, si este fuera 0,6 a 0,6, me estaría dando la probabilidad de que X sea menor o igual a 0,6, lo podría integrar. Pero también podría, en vez de integrar a mi función de densidad, yo podría construir, ¿a quién construí? Acá, a la función de distribución y directamente calcularla. Es decir, miren acá la relación que tengo yo. Es decir, por un lado, mi función de densidad, intentando encontrar la probabilidad de que X sea menor a un determinado valor, y si no quiero hacer eso, busco la función de distribución, ¿sí? Una vez que encuentro la expresión, reemplazo y en esta función directamente, para ese determinado valor, su imagen va a ser esa probabilidad que yo estoy buscando, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. En la integral que está evaluada en f de t, ¿significa que yo a la función, densidad, le reemplazo primero el valor por t en vez de por x? ¿A eso lo integro y después reemplazo nuevamente por x? Claro, tenés que encontrar la expresión. Ahí lo vamos a hacer en el ejercicio. Quédate tranquilo que ahora lo Bien, hacemos. gracias. Sí, sí, sí. Pero es correcto lo que estás pensando. Esto que está acá simbólicamente, ¿en qué termina en la realidad? En una expresión. Por ejemplo, si esto fuera x, ¿me explico? Bueno, t, ¿en qué va a terminar tu f de x? Integrando. En t al cuadrado sobre 2. Y después reemplazo en x. ¿Me explico? Bueno, a ver, como le puse t, me va a quedar en x cuadrado sobre 2. O sea, que mi función era x llamado t. Pero ahora, ¿quién? Mi función, o sea, mi función de densidad, si estuviera en un determinado intervalo, es x. Y mi función de distribución, ¿quién es? X X al cuadrado cuadrado sobre 2. sobre 2. Si quisiera buscar probabilidades en X, tendría que integrar esa función
entre el intervalo que yo quiero encontrar esa probabilidad. ¿Me seguís? ¿Sí? Sí, perfecto. Pero si quisiera calcular en la función de distribución una probabilidad acumulada, ¿sí? Simplemente debería, si yo quiero calcular, por ejemplo, menor o igual a un 0,5, vengo, reemplazo acá en 0,5 y ya me da la probabilidad. Ahora lo hacemos en un ejemplo específico, pero más o menos ¿entendiste? No, sí, excelente, sí, Bien, gracias. perfecto. Bien, ahora, nuevamente, otra vez, cualquier función de densidad, la función de distribución acumulada es lo que acumula hasta este lugar. Y acá lo tenemos lo que yo les había explicado. ¿Qué fue? Fíjense. Encuentre la función de distribución acumulada. ¿Cómo era? Bueno, la voy a encontrar, integro desde 0 a x, cambio la constante de integración de mi función. Al integrar, ¿sí? Perdón, no la constante, el diferencial, disculpen. Al integrar, me quedó, ¿qué? Una función en términos de ¿quién? De x, y yo ya sé entonces que ahora para ese problema, mi función de distribución entre 0 y 1, es esta. Yo la grafiqué genérica, ¿está bien? Y vieron que les dije que siempre es como una ojiva, fíjense, entre 0 y 1, miren hasta dónde llega. Siempre va a llegar hasta 1, porque ¿qué es lo que estamos representando acá en el eje Y? Probabilidades, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad, ¿se acuerdan que era la proporción de clientes que respondían a una encuesta? Y quiero responder la probabilidad de que la proporción de clientes que contesten una encuesta sea menor al 20%, menor o igual, es lo mismo, y yo podría o decir desde 0 a 0,20, ¿se acuerdan? De 2/5 de x más 2 diferencial de x, que voy a hacer el mismo trabajo, que es mucho más fácil decir, esto es f, ¿para qué? De 0,20, f de 0,20, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hago? Vengo acá, f de 0,20, ¿y qué reemplazo? Al x por 0,20, y al x por 0,20. ¿Y qué me termina dando? Directamente la probabilidad de que menos del 20% o el 20% o menos de las personas respondan la encuesta simplemente, ¿sí? Porque estamos calculando, porque ya tenemos la función que nos permite calcular esa probabilidad. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. La función de distribución acumuladas tiene ciertas propiedades, que yo ya las he aclarado, acá voy a aclarar un poquito más. A ver, ¿qué propiedades trabajamos? Bueno, es una probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales a x. ¿Sí? Por lo tanto, como es una probabilidad, está comprendida en de 0 y 1. ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta 1. Por lo tanto, esta función está comprendida entre 0 y 1. Que si quiero integrar, o sea, si quiero encontrar una probabilidad entre dos valores, ¿qué tengo que hacer? Integrar a mi función de densidad o, ¿qué va a pasar? Miren cómo podría calcular la probabilidad entre dos valores con esta función, con la función de distribución. A ver, primero, esto que vengo acá diciendo, acá, acá, acá y acá, es un juego de palabras. ¿Qué juego de palabras? Que hablar que mayor o igual a, menor o igual a, es lo mismo que menor que B, mayor o igual a, es lo mismo que nada. Esto, chicos, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos de continuas, la probabilidad de menor a A es igual a menor o igual a A. Se los voy a decir 1000 veces
porque si no se confunden. Y por ende, ejemplo que siempre nos va a tocar y nos vamos a equivocar, igual a A en continuas es 0. Entonces, ¿cómo podría resolver si yo tengo, voy a imaginar que esta es mi función de densidad, y quiero encontrar la probabilidad entre A y B de mi función de densidad? Y bueno, ¿cómo podría encontrar esta probabilidad entre A y B con la función de distribución? Y bueno, la función de distribución yo sé que acumula. Entonces, si encuentro la función de distribución en B y luego le resto la función de distribución en A, me va a quedar la probabilidad que yo estoy buscando. Es decir, la probabilidad entre dos valores de la variable, además de ser la integral, o sea, de poder encontrarla como la integral entre dos valores, simplemente si encuentro la función de distribución, va a ser mucho más rápido el encuentro de esos valores. ¿Se entiende lo que quiero decir ahí? ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar, es importante que se entienda. Voy a ver, hay un ejemplo, pero es importante que se entienda la relación que existen entre estas funciones. Fíjense, acá está cómo calculo entre A y B. Y bueno, a ver, acá está, perdón, abajo, entre A y B, perdón, acá tengo la de B, le resto a la de A, y me queda la entre A y B. ¿Se entendió? La de B, la probabilidad de menor igual a B. Abajo la de A, la probabilidad menor igual a A. Si resto la probabilidad de B menos la de A, me queda la probabilidad entre A y B. Ahí se hizo más gráficamente. ¿Se entendió? Bueno. Por ahí vamos a repasar lo mismo, lo mismo que o habíamos integrado, o podemos aplicar la función de distribución acumulada y nos va a dar lo mismo. Bien, acá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo calcular menor a A y cómo puedo calcular mayor a A? Y bueno, un poquito jugando con lo mismo, chicos. Menor a A es acumulada, mayor a A es mayor a, y fue lo que el compañero recién dijo, 1 menos la acumulada, acá, perdón, acá hay un errorcito, en menor o igual a, voy a obtener estas probabilidades. Ahí está mal hecho, ahí lo voy a arreglar esta filmina, está mal hecha, pero se puede sacar con el complemento, que lo vimos recién en discretas, ya la voy a mejorar. Y acá la relación que les dije, está formalizado acá. ¿Qué relación hay entre la función de densidad y la función de distribución? Dijimos que para pasar de la densidad a la de distribución integramos, por lo tanto, derivamos de la distribución a la de densidad. Y, bueno, acá es lo mismo, y acá sí. Esto, máximo importancia, esperado o media, como se los dije en la otra, es muy tomado, esperado y media. Sí, valor esperado o media, perdón, y varianza. Simplemente, si acordemos, la discreta era la sumatoria de todos los x por f de x, y bueno, en la continua es lo mismo, nada más de que tiene un poquito otro grado de complejidad. Voy a integrar a los valores que toma mi variable aleatoria por mi función. Es decir, en recién, entonces, ¿qué va a ser? La integral entre 0 y 1 de x, la variable x, ¿por quién? Por 2/5 de x más 2. Esto va a ser la esperanza matemática. Esto va a ser la esperanza matemática y se va a convertir en una integral. ¿Sí? Bien. Y la varianza no es más que lo mismo, y bueno, va a terminar siendo la integral de ¿quién? De x menos la media al cuadrado por la función de densidad. Bueno, y la desviación estándar, por lógico, la raíz.
¿Cómo vamos a calcular los percentiles? Un segundo que voy a abrirle a mi perro que me está rayando la puerta. Bueno, chicos, perdonen. Bien, ¿cómo vamos a encontrar los percentiles? Y con el mismo concepto de la función de distribución. La probabilidad, por ejemplo, en este caso, de encontrar, o sea, perdón, no la probabilidad, el valor del percentil va a ser un valor de la variable, ¿sí? Aquel que deje por debajo de él el 63% y por encima de él el complemento, ¿sí? Bien, por lo tanto, lo vamos a poder encontrar, encontrar como, ¿sí? Un valor de la variable, ¿de qué variable? O sea, en la función de distribución acumulada. Es decir, una alternativa que es repetitiva sería integrar, ¿sí? Desde mi límite de integración inferior hasta el valor, hasta un x, de tal manera que al integrar, si lo igualamos a 0,63, cuando despejamos a x, nos da el valor del percentil. Pero esta expresión que yo estoy haciendo, ¿sí? Simplemente lo puedo solucionar igualando la función de distribución, si yo la tengo, porque esto no es más que encontrar la función de distribución, igualar la función de distribución al valor del percentil o cuantil que yo quiero encontrar, y el valor de la variable, el valor que asuma x en ese momento, va a ser el valor del cuantil que yo deseo encontrar. Es decir, simplemente como en una ojiva, mi función de distribución, si yo quisiera encontrar el valor del percentil, ¿sí? 63 es como encontrar el valor de x, de forma aproximada como en una ojiva. ¿Está? Sería exactamente lo mismo. En nuestro ejemplo también está esto, decía
encuentra el valor de la mediana y del percentil 29. Bueno, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Como les dije, teníamos nuestra, o sea, si es el valor de la mediana, o podría integrar desde 0 a, ¿sí? En este caso 0,50, en verdad, perdón, desde 0 a x 0,50 de f de x, ¿sí? Y igualarlo a 0,50 o directamente, esto no es más que nosotros ya la teníamos encontrada a nuestra función de distribución, lo igualo a 0,50, me encuentro con una función cuadrática, busco las raíces y observo que encuentro 2, por supuesto. ¿Cuál de los dos valores van a ser los adecuados? Y bueno, esta función, el rango que tomaba, era una función de densidad en el rango entre 0 y 1. Por lo tanto, este valor se descarta, no por ser negativo, se descarta porque si hubiera sido temperatura, por ejemplo, está bien que la variable era proporción, se descarta también por eso, sino que se descarta por no estar frente al rango, estar dentro del rango. Y de la misma manera, el percentil 29, haré exactamente los mismos, y bueno, nuevamente me encontraré con que el percentil 29 es 0,33. De esa manera, es muy importante reconocer cómo encontrar la mediana, ¿sí? También podríamos inclusive encontrar la moda, cuando gráficamente se observa rápidamente, podríamos encontrar, bueno, sabemos que lo podemos encontrar como el máximo, ¿sí? Bueno, chicos, a ver, de acá tenemos el teorema de Chebyshev, pero yo quiero... Profe, ¿puedo hacerle una pequeña consulta? Sí, por supuesto. Entonces, el rango de la distribución de acumulada es siempre entre 0 y 1, ese rango Sí, la función de de la distribución acumulada. Ojo, 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 ojo con el rango, no con el rango, no con el rango. ¿A qué le llamas rango? Que yo te diga desde que f de x, la función de distribución acumulada, si toma valores entre 0 y 1, ¿sí? O sea, está bien el recorrido, si le llamamos al recorrido que puede tomar la función, porque ojo, a ver, recién hablamos de los valores que puede tomar como recorrido como valores de x, ¿me explico? Está bien, sí. O sea, el rango habla sobre el dominio, no sobre la imagen. A ver, si vos lo querés tomar así, como que en este caso son los valores posibles, o sea, ¿qué valores posibles va a tomar tu f de x acumulada? Y es una probabilidad. Eso sí, entre 0 y 1. Tu imagen, ¿qué valores puede tomar? Sí, entre 0 y 1. Exacto. ¿Por qué? Porque es una probabilidad. ¿Está bien ahí? Así. Por eso el rango siempre se refiere al dominio de la Miren, función. chicos, yo no voy a ser tan estricto con la terminología. A ver si vos quiero que me entiendas. Vieron que cada libro trabaja con un tema, cada profesor se acostumbra a ciertas terminologías. Que esté bien no significa, ¿sí? O sea, a ver, rango, hemos trabajado, fíjense en que el rango de la variable es la diferencia entre el mínimo y el máximo que toma, ¿está bien? No, a lo mejor en algún momento utilicé sin querer para decir los valores que toman X, no quiero que tomen ese siempre, sino que sean abiertos a qué nos estamos refiriendo. No sé si soy clara. Sí, perfecto. Bien, perfecto, tengan gracias. cuidado con ese siempre, como siempre hay muchas perspectivas de los libros, hay sinónimos, hay formas de, deberían haber una palabra para todo y nada más que para, pero no es así, inclusive en la vida cotidiana. Bien, por eso siempre hay que contextualizar un poco cuando me preguntan algo, siempre les pido, a ver, contextualicemos a dónde se están refiriendo. En la variable aleatoria continua y discretas también, hay un teorema de Chebyshev que nos dice esto. Es un teorema que nos dice, si yo no sé cómo se comporta la variable, nos dice esto, si yo no sé
cómo se comporta la variable y quiero saber la probabilidad de que mi variable esté a K desviaciones estándar con respecto a la media, es al menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado. ¿Qué me está diciendo, profesora? Es un teorema muy pobre, porque enseguida nosotros vamos a modelar. Entonces, al modelar, si vamos a poder calcular probabilidades con más certeza, es decir, si mi variable tiene tal modelo, si mi variable tiene tal otro modelo, pero en estas genéricas que yo les he presentado, que vieron, pasamos una recta, pasamos a una parábola, o sea, no tenemos el comportamiento de una variable, no está definido el modelo, este teorema me permite decir esto. Me dice, a ver, si yo tengo esta función que no tiene un modelo matemático y quiero saber, ¿sí? Que me dice qué tan probable es que mi variable se encuentre a más menos, por eso están marcados esos dos bastoncitos verdes, a más menos, acá estoy tomando para que lo interpretemos porque es feo, ¿qué tan probable es que mi variable, acá tengo mi variable se encuentre a más menos de la media, pensando que esta es la media, ¿sí? Más menos ¿cuánto? K desvíos estándar. Imagínense que yo tengo, para que ustedes se den una idea, tomo valores. Acá imagínense que esto es 0,50, estoy inventando, ¿no? Y la desviación estándar, por lo que estoy viendo, qué sé yo, puede ser casi también 0,40, casi 0,40 por el ejemplo. Entonces, quiero saber qué tan probable es que mi variable tome valores de la media a una distancia por defecto y por exceso, en desvíos estándar. Eso me está diciendo. Te podría decir, en verdad lo que yo quiero probar es esto, chicos. ¿Qué tan probable es que la variable tome valores, por ejemplo, si no fuera este gráfico, mayores a 2 y menores a 5? Bueno, pero cuando yo no sé, en verdad me está diciendo qué tan probable es que tome valores entre A y B de mi función. El tema es que si yo desconozco la función, no la conozco, no sé cómo se modela, no tengo este gráfico, no tengo la expresión que representa esta función, y bueno, me dice, bueno, mira, ¿tenés la media? ¿Tenés la desviación estándar? Bueno, mira, te voy a decir una cosa, esta probabilidad siempre va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre K al cuadrado, siendo K el valor numérico, o sea, el valor cuántas desviaciones estándar. Desde la media más una desviación estándar, más 2 desviaciones estándar, más media desviación estándar, desde la media menos una desviación estándar. Es un teorema muy pobre, pero muy usado cuando se desconoce el comportamiento de la función. Ustedes van a leer y dicen, no tengo fórmula, no tengo nada. Miren un ejemplito, creo que está acá. Bueno, acá nos dice que es una estimación conservadora de probabilidad, de que tan probable es que la variable aleatoria tome, ¿sí?, K, o sea, la probabilidad que se encuentre a K desviaciones estándar desde su media. Y miren esto acá. ¿Qué me está diciendo? A ver, si K es 1, y yo reemplazo en el teorema, me dice que la probabilidad de que mi variable se encuentre a más menos un desvío estándar de la media, ¿sí? Si yo lo reemplazo, me da 0. Si trabajo con, o sea, no me da información. Si ya le digo, mira, ¿qué tan probable es que mi variable aleatoria se encuentre a 1,5 desvíos estándar de la media? Y bueno, me dice, mira, al menos tenés una probabilidad del 55%. Y
Si trabajo a 2, siendo K2, me dice al menos el 75%. Ya más de 2 desvíos estándar se va al carajo y no me sirve. Miren un ejemplo específico de este teorema, un ejemplo a que me lo entienda. Si una variable aleatoria tiene media 8 y varianza 9, no me da nada. Y posee, bueno, acá me dijo algo, posee una distribución desconocida, no sé cómo se comporta, pero tengo la media y la varianza, que puede ser lo mismo la desviación estándar si le saco el cuadrado. Quiere conocer qué tan probable es que la variable tome valores entre menos 4 y 20. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el teorema y vamos a decir, bueno, vamos a aplicarlo, el K es el que voy a querer conocer porque la media y la desviación estándar, porque tenía la varianza, la encuentro, voy a aplicar el teorema, y una vez que puedo tomar o el límite inferior o el límite superior, ¿sí? ¿Y qué es lo que está diciendo? Y bueno, que K vale 4, que K vale 4. Si K vale 4, yo encontré el valor de K vale 4, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores entre menos 4 y 20 va a ser al menos, es así de pobre, al menos del 93%. Este es un teorema poco usado, pero cumplo con darlo, no es más que esto. Y lo que sí me interesa muchísimo, porque necesito que avancen en esto, es la parte práctica de variable aleatoria continua, y principalmente en las funciones más complejas. Yo he dado un ejemplo muy sencillo, en las cuales al menos las de por partes me interesan. Vamos a ver qué tengo por acá resuelto. A ver si hay alguno interesante. Este está bueno, nos queda 30 minutos, les pido un poquito de paciencia y que se conecten, que quieren hacerse el mate, lo que sea, pero que le presten atención, porque verdaderamente es útil toda esta parte que voy a dar. Por ejemplo, el 315 habla de que al estudiar el tiempo de espera de un vehículo en una estación de peaje, se establece que dicho tiempo tiene una función de densidad y me la da. Me da la función de densidad para valores entre 0 y 1 minuto, 0 para otro caso, pero miren lo que está pasando acá. Me da una constante C que yo no sé cuánto qué valores puede tomar para que cumpla ser función de densidad. Entonces, lo primero que me dice es determine el valor de la constante para que ésta sea una función de densidad. Cuando tengo este tipo de problemas, simplemente tengo que pensar, a ver, si es una función de densidad, la integral de mi función entre los límites de integración me tenía que dar 1. Era una de las propiedades. Por lo tanto, integro a esta función, ¿sí?, entre 0 y 1, y la igualo en 1, y directamente encuentro mi constante de integración. Y de esa manera, yo podré decir que mi función de densidad para el tiempo de espera de un vehículo directamente va a tener la forma entonces 105x² por 1 menos x elevado a la 4. ¿Sí? Por otro lado, y por eso vuelvo a decirles de que en esto, imagínense, no vamos a comenzar a uno por uno haciendo los ejercicios. ¿Qué pasaría si se me pide la esperanza? Como fue pedida acá. Bueno, la esperanza, lo que ustedes tienen que recordar nuevamente, que es entre A y B de x por f de x diferencial de x. Entonces, multiplico mi variable x por mi función, lo ingreso o lo resuelvo paso por paso si quiero trabajar, entonces va a ser bastante largo, y yo encuentro que mi esperanza es
ese valor. Se espera que el tiempo de espera en una estación de peaje determinada a largo plazo se espera demorar 100 minutos 0,375 minutos. Lo podemos pasar a segundos si queremos interpretarlo. ¿Qué estamos viendo? Y bueno, si tuviéramos que desarrollar, esto sería más largo, y fíjense que también se pregunta por la varianza. Si fuera por la varianza, nuevamente tendré que aplicar la fórmula y va a ser también una integral bastante más larga de la que recién hicimos con ustedes. La varianza va a ser, ¿qué va a ser? Que tenemos la variable menos la variable menos la esperanza al cuadrada por toda la función de densidad. Y por último nos preguntaba, voy rápido porque quiero llegar a otros ejercicios, encontrar la probabilidad de que un vehículo tenga que esperar menos de 30 segundos. Acá yo lo podría hacer por dos caminos. Acá se hizo por el camino de directamente integrar la función de densidad, porque yo no tenía la función de probabilidad de distribución acumulada. Si yo hubiera tenido la función de distribución acumulada, tal vez sería más fácil, tal vez no. Acá tengo muchas X, seguramente voy a tener muchas raíces, pero es un camino. O directamente integro la función de densidad entre 0 y 5, o busco la función de distribución, ¿sí? Y perdón, acá no es una probabilidad. O busco la integral entre 0 y 0,5. Está bien lo que iba a decir entre la función de densidad, que es lo mismo que calcular f de 0,5. Eso es lo que estaba mal. F de 0,5. Si la tuviera, me daría el mismo resultado. Miren acá. Esta es la misma ejercicio de recién, acá nada más que está más claro, y acá quiero que veamos esto. Bueno, ahí está. Esto está el mismo que vimos recién, dado un poquito más claro. Esta está interesante porque esta es una función que va desde menos infinito hasta infinito. Esta está muy resuelta muy rápidamente, pero la podemos mirar. Dice, los estudios realizados por los ingenieros que de nuestra empresa, una empresa distribuidora de energía, ha permitido estimar el consumo diario de energía eléctrica en la región que se abastece en una determinada unidad de medida. Se puede modelar rápidamente, ¿sí?, como esta variable con una función de probabilidad de la siguiente manera. Y acá es exponencial. Vieron que cuando trabajamos con exponencial, ¿sí?, bueno, es un poco más complejo. Ya van a ver, por eso les sugiero que manejen bien todo software posible. En algunas hay algunas por partes, si no se complejiza un poco. Bien, y acá habla, esta es la función. Acá está graficada la función, ¿sí? Es una función que tenemos acá. Dice, si la planta de energía de la ciudad tiene una capacidad de generar diariamente 12 GHz, ¿cuál es la probabilidad de que el establecimiento de energía sea inadecuado en un día cualquiera? Sea inadecuado. Bueno, que me está diciendo que sea inadecuado, lo que me está diciendo, y bueno, me está diciendo que en verdad, me está diciendo que sea superior. Si me dice que la ciudad tiene una capacidad de 12 GHz y me está diciendo de que el abastecimiento, ¿cuál es la probabilidad de que el abastecimiento sea inadecuado? ¿Sí? Y bueno, estábamos hablando del consumo, perdón, disculpe, que estábamos hablando del consumo, y bueno, la probabilidad cuando el consumo sea superior a 12 GHz me va a dar problemas.
¿cómo lo voy a resolver esto? Y bueno, no va a ser más que 1 menos la función de distribución acumulada, pero va a decir, sí, profe, pero no lo desarrolló. Exacto, exacto, no lo desarrollé, porque todo este ejercicio sí tiene una cierta complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una integral ¿cómo? Es una integral indefinida, no es imposible, no es imposible, por ahí lo tengo resuelto, pero es a donde yo les sugiero que traten de usar recursos tecnológicos, porque si no hay que comenzar a repasar, a ver, entre 0 y infinito de esta función, encima es una función por partes, y después tendré que decir cuando el límite de b tiende a infinito, y bla, 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 y esto termina complejizando. Por eso es la sugerencia que yo les doy, que utilicen recursos. Acá hay otra, también parecida con una exponencial. Quiero detenerme en otra específica todo el tiempo, y acá está desarrollada con el límite. Acá tenemos una función exponencial con una k. Para encontrar la constante de integración se tuvo que integrar, y bueno, se encontró, pero tiene un pequeño, acá bueno, a ver, acá no hay ningún software que nos salve en este, ¿no? En este no hay ningún software que nos salve porque están simbólicamente. Esto generalmente no es pedido, lo desarrollé para que lo vean, pero esto no es pedido, no se hagan problema, a este extremo no se pide este tipo de desarrollos, pero sí se pide algo así. Acá sí quiero mostrarles lo que es una función por partes y qué cuidados vamos a tener. Acá me voy a demorar los minutos que me quedan en esta. Hay algunas, creo que no esta es esta, pero hay otras parecidas. Dada la siguiente función de probabilidad, acá la tengo, es un ejercicio extra, creo que no está acá. Dada la siguiente función de densidad, que está dada por partes. Fíjense, x en el intervalo de 0 y 1, entre 0 y 1, acá tenemos x, y 2 menos x en el intervalo entre 1 y menos 2. ¿Sí? Cuando tenemos la función por partes, chicos, esta función podría tener muchas más partes. A veces no necesariamente es una función de densidad en todo ese intervalo. Otras veces sí, como es este caso. Vamos a analizar un poquito. Yo acá hice el gráfico, no se los damos, pero a veces muy útil porque miren, acá ya tenemos la forma de nuestra función. Yo ya podría hablar de que yo sé que mi máximo es 1, y está muy fácil esta función para resolver problemas. Pero, ¿cómo voy a encontrar la función de densidad? Bueno, profe, integrando, sí, pero ojo con esto. Miren acá. Quiero mostrarles acá. Yo voy a primero integrar el primer tramo, es decir, busqué una bien fácil. ¿Sí? El primer tramo voy a buscar, ya saben lo que hablo, de la función de integración entre 0 y x, ¿de quién? De x, o sea, acá pusimos t. Es decir, que el primer tramo, la expresión me da x cuadrado sobre 2. O sea, que si yo tuviera que construir acá la función de distribución, yo sé que la función de distribución es x cuadrado sobre 2, para valores entre 0 y 1. Pero para encontrar el segundo tramo, lo que generalmente obvian, no es que solamente tengo que agarrar el segundo tramo, que es lo que yo he hecho hasta acá, tomo el segundo tramo, ¿y qué es lo que hago? Integro de la misma manera que integré el primero, es decir, cambio la constante, cambio el diferencial, y directamente trabajo mi expresión, y esto me dio algo, pero no me debo de olvidar que para construir mi función de distribución en estas por parte, miren esto, no me debo de olvidar de la primera. La primera se debe de integrar entre 0 y 1, entre 0 y 1, es decir, entre la porción que estaba definida,
debo integrar entre 0 y 1 de la expresión, y esto me va a dar un valor numérico, no está mal, más la expresión. Ese 1/2 lo obtuve de esa integración, y ahí sí me queda la expresión de la función de distribución. Ahí sí me quedó la función de la distribución, ahí está graficada, nuevamente vieron que, como les dije, está por partes, parece una ojiva, y acá está presentada la función de distribución, como debería estar, pero sin tener el cuidado, teniendo el cuidado de que yo debía integrar la primera parte. De acá les quiero hacer varios comentarios que no están desarrollados, pero que son muy pedidos con esto. Partamos, ¿qué me pueden dar en un parcial, chicos? O me pueden dar la función de distribución, les pido un poquitito de paciencia nada más, o la función de distribución o la función de densidad. Acá las tengo las dos. Nunca me van a dar las dos. Bueno, ya entendí, con la profe con un sencillo ejemplo me dijo que sí, porque por ejemplo, si me piden la mediana o un cuantil, va a ser falsa encontrar la de distribución. Bueno, si tengo la de densidad para la distribución, tengo que tener en cuenta esto. Pero ¿qué hubiera pasado si al revés, por ejemplo, me dan la de distribución y me piden encontrar, por ejemplo, la esperanza? Acá. Yo estoy con este problema en un parcial, me dan la función de distribución y me piden calcular la esperanza. Bueno, que no me va a quedar otra que qué hacer. Buscar la función de densidad. Y para buscar la función de densidad, y bueno, tendré que derivar esta parte, derivar esta, para que me den las expresiones, las dos expresiones correspondientes a mi función de densidad. Yo ya la tengo, pero les estoy suponiendo que no la tuviera. Si me pidieran entonces acá, en esta, encontrar, que yo ya la tengo, encontrar la esperanza, ¿cómo encontraría la esperanza acá? Ojo, sería entre 0 y 1, estoy hablando de la esperanza. Entre 0 y 1, ¿de quién? De x por x, ¿se acuerdan? X por f de x, diferencial x, más de entre 1 y 2, ¿de quién? De x por f de x por 2 menos x, diferencial x, ¿sí? Esto no es más que una barrow cuando yo integre una integral definida, y me va a dar un valor de esperanza. Bien, me va a dar un valor de esperanza, pero lo tengo que ejercitar con la calculadora, con un software específico, lo que quiera, para que rápidamente me dé esa esperanza. Y si me hubiera pedido la varianza así, con una, y bueno, es lo mismo que les sugiero que utilicen la propiedad de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, porque seguramente la esperanza la vamos a tener, y lo único que vamos a tener que hacer es elevar esta variable, acá si yo busco la esperanza de la variable al cuadrado, lo único que voy a hacer es elevar el x al cuadrado y calcular el valor, ya lo voy a tener cargado o en el software o en la calculadora científica estos valores, y voy a obtener más rápidamente la varianza. Y, sí, por supuesto. En la segunda, o sea, ¿no sería el 2 menos x elevado al cuadrado? No. Es la variable, no la función. Mm. Fíjate. La propiedad me dice que la varianza es la esperanza de la variable al cuadrado. ¿Me seguís? Menos el valor de la esperanza al cuadrado. Entonces, fíjate si yo quiero encontrar la esperanza de la variable al cuadrado. ¿Qué va a ser? Entre 0 y 1. ¿Sí? La variable es la que
elevo al cuadrado por f de x. ¿Me seguís? Más entre 1 y 2 de la variable al cuadrado por f de x. ¿Me seguiste ahí? Sí. O sea, este f de x era el que tenías acá vos, y este f de x acá era ese. ¿Te das cuenta por qué es el valor? Es la variable, no la función la que se eleva al cuadrado, cuando buscas la esperanza de la variable al cuadrado. ¿Me explico? Sí, no, yo pensé que también en el f de x, el de x al cuadrado, pero sí. Bien, bueno, genial. Y ahora les hago una pregunta. A ver, la última y nos vamos, pero sumamente importante y tomada en parciales. ¿Se atreverían a esta que es por partes? Esta que es por partes. Quiero que me digan cómo buscarían, por ejemplo, el percentil 10, el percentil 30 y el percentil 90, y qué diferencias tendríamos. ¿Cómo lo podríamos calcular? Los ayudo. Los ayudo. Acá tenemos la función de distribución, ¿sí? Acá está el gráfico. Entonces yo más o menos me doy cuenta, y a propósito se los he hecho para que lo vean, pero generalmente ustedes no tienen el tiempo para hacerlo en un parcial. Este color con este color he mostrado que toda esta parte es la primera función, ¿está bien? Y toda esta parte es la segunda, o sea que la primera función hasta cuánto acumuló aproximadamente. Hasta el 50%, y la otra hasta el otro 50%. Entonces, si yo les pediría encontrar el percentil 10 o el percentil 30, ¿con qué parte de la función tendríamos que igualar a 0,10 o a 0,30? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. La primera. Y si les pediría el 90, la segunda. ¿Qué pasa cuando tengo ejercicios no tan sencillos, o la profe, o no vi esto, y ahí hay unas funciones muy feas también y muy grandes? Bueno, no me vuelvo loca. ¿Qué es lo que hago? Imagínense que acá tuviera 4 o 5 partes. Lo que yo debería hacer para darme cuenta hasta cuánto acumulé, y bueno, reemplazo. Vengo acá, tomo el 1, lo reemplazo, 1 al cuadrado dividido 2, hasta acá acumulé a 0,5. Imagínense que tenemos otra expresión. Imagínense que será 0,70. Vengo acá, o sea, 1,5 mejor dicho. Vengo, reemplazo y digo, miren, hasta acá acumulé el 70 y tengo otra expresión por acá porque es más larga, y bueno, y recién acá acumulé hasta 1. Entonces, de ahí me tengo que dar cuenta. Perfecto. Una vez que la tengo por partes, tengo que tener cuidado. Cuando quiero encontrar un cuartil, por ejemplo, menores a la mediana, tendré que utilizar la primer parte. Si quiero encontrar un cuartil o un percentil o un decil mayores al 50%, pero menores entre 0,70, ocuparé esta parte. Y por último, si me piden un percentil 98, ocuparé esta parte. ¿Se entendió lo que quiero decir? Ejemplo. Si yo quiero buscar el percentil 30, ¿cómo lo hago? Acá. ¿Qué tomo? X cuadrado sobre 2, lo igualo a 0,30, despejo X, me va a dar 2 raíces, la que está entre el 0 y el 1 es el valor del percentil 30. Si me pidiera el percentil 70, tomo, ¿quién? La segunda parte de mi función, la igualo y me va a pasar lo mismo, voy a encontrar 2 raíces, y una vez que encontré las 2 raíces, de ahí voy y busco el percentil adecuado en el rango. ¿Se entendió, chicos, esto que estoy explicando? Sí, profe. Bueno, hasta ahí es hoy. Voy a retomar la semana que viene con esto. Vieron que les dije que íbamos a retomar con el ejercicio de Mónica, o sea, con
los voy a dejar decantar esto porque yo creo que tienen herramientas para ponerse a estudiar y hacer ejercicios de este tipo. Y la semana que viene, cuando ya nos metemos en el último tema para la evaluación, que van a ser 4 o 5 modelos que vamos a alcanzar bien a verlos en ese tiempo, me voy a tomar media horita para hacer un repaso, de estas presentaciones que yo les digo que es comparar la variable discreta con la variable continua, pero yo creo que me he tomado un buen tiempo para que ustedes diferencien lo discreto con lo continuo. Bueno, si no hay dudas, los dejo, y si hay dudas estoy acá para responderlas. Termino, profe, muchas gracias. Bueno, que Muchas estén gracias, muy profe. bien. Saludos. Gracias, Volver a profe, hasta hacer luego. por el aguante. Chao, profe, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, profe.